Atención porque ahora vamos a ir con aquello que le habíamos prometido. Recordará usted el tema del COVID, de las variantes. Yo le pedí más temprano que nos escriba a nuestro WhatsApp 78503-819. Tenemos muchos mensajes que ya nos han llegado, poco a poco vamos a ir leyéndolos. Con nosotros hoy se encuentra el doctor infectólogo pediatra Carlos Paz. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia, a todo su equipo. Doctor, lo que me interesaría bastante que hagamos es responder algunas de las dudas que tiene la gente en casa, tipo consulta express. ¿Le parece? Claro. Bueno, perfecto. entonces, si tienen consultas, aprovechenlo al doctor, que es una eminencia aquí. A ver, doctor, estamos frente a unas nuevas variantes, ¿sí? Dos variantes básicamente, que son las que están, la BA4 y la BA5. Sí. ¿Nos debe preocupar? Si no estamos vacunados, sí nos deben preocupar, y los que estamos con las vacunas atrasadas también tienen que preocuparse. ¿Por qué? Ahora el problema no es si tengo 2, 3, 4 dosis, el problema es hace cuánto que tengo la última dosis, porque sabemos que la inmunidad dejada por la enfermedad y por las vacunas disminuye conforme va pasando el tiempo. Sí. Entonces tenemos que tener unas vacunas recientes, menos de 6 meses, para estas subvariantes BA4, BA5, y una última que ha aparecido, que es la Centauro, BA2.75, ¿no? Que es una de preocupación, y porque puede burlar la inmunidad dejada por la enfermedad y también por las vacunas. La Centauro. Pero sí, las personas que están muriendo de Omicron, de las Centauros, son los no vacunados. Y si nosotros preguntamos a las personas que han muerto el día de ayer aquí en Santa Cruz, todas son no vacunadas. De 6 muertos, 5 eran no vacunados. O sea, Sí. vacunados pero con esquema incompleto de vacunación, mayores de Entonces, 60 años. ese es el problema. Claro. Si yo tengo la vacunación incompleta o muy atrasada, los anticuerpos no van a servir. Claro, tampoco es pues un milagro la vacuna, ¿no? Sí, es como un cinturón de seguridad. Exactamente. Mal abrochado no va a funcionar. O si yo voy a 200 kilómetros por hora, obviamente me voy a hacer bolsa, ¿no? Igualmente, con o sin cinturón. Con o sin cinturón. Entonces, si yo tengo una vacuna muy atrasada o tengo una dosis, ¿qué efectividad tiene esa vacuna? Claro. Bien, ahora, qué complicado, doctor, esto que van apareciendo variantes, subvariantes. ¿En algún momento esto va a acabar? Esperemos que sí. No sabemos qué va a pasar con el COVID. Cada vez surgen más variantes nuevas, y esta última que surgió fue en la India. ¿La Centauro? Sí, fue en la India, ¿no? Donde hay una cantidad inmensa de personas que todavía no se han vacunado, ¿no? Entonces, ese es el problema. Donde hay población que no ha sido vacunada, es el problema. Es el problema. Aparecen los virus y el virus se desata sin ningún tipo de contención, ¿no? Bien, usted quiere hacer preguntas, nuestro WhatsApp está habilitado, ¿eh? Estamos seleccionando los mensajes 78503-819, nos encantaría escucharle. Ahora, y justamente por este tema tan importante que estamos hablando ahora del incremento de casos COVID, está manifestándose el ministro de Salud. Vamos a escucharlo, por favor, porque próximamente se van a estar reuniendo con autoridades. Pero toda la quinta ola de la pandemia se encuentra en 0,1% de letalidad. En ese sentido, estamos ante la tasa de letalidad más baja de toda la historia de la pandemia en Bolivia dentro de los 2 años. Nosotros queremos decirle a la población, esta reducción de la letalidad no es producto de la coincidencia, es producto de un trabajo integral, de una estrategia integral que ha tomado en cuenta el diagnóstico, que ha tomado en cuenta el tratamiento, que ha tomado en cuenta la mitigación de la pandemia, pero también su contención en cuanto a las medidas preventivas y a nuestra vigilancia epidemiológica activa, además de la vacunación, porque se ha demostrado que la vacunación sigue siendo efectiva también para estas nuevas variantes, tal vez no en la producción de anticuerpos específicos para la variante como tal, pero la vacunación también estimula una parte de nuestro sistema inmunológico que se denomina inmunidad celular mediada por linfocitos. Entonces, esta capacidad de estimulación de nuestro sistema inmunológico hace que la vacuna proteja contra formas graves de la enfermedad. Le decimos a la población boliviana, estamos en una escalada de casos. Las últimas 3 semanas, incrementos exponenciales de casos. Por eso nos vamos a reunir hoy con las autoridades departamentales para determinar las nuevas acciones ante esta quinta ola.
Debemos decirle a la población boliviana, debemos extremar las medidas de bioseguridad, uso obligatorio del barbijo, distanciamiento social en la medida de las posibilidades y lavado frecuente de manos, además de la vacunación, son la estrategia fundamental para vencer la pandemia. Señor ministro, por favor, hoy en la tarde tiene previsto una reunión y es importante conocer qué autoridades han confirmado su asistencia. ¿Hay nuevas variantes en Bolivia? Nosotros tenemos y hemos confirmado la presencia de las variantes BA4 y BA5 en el país. Estas variantes son subvariantes de la variante Omicron, para dejarme entender. Son variantes que tienen un potencial de contagio altísimo, la mayor capacidad de contagio de todas las variantes que han existido en estos 2 años de pandemia. Por eso, para la Organización Mundial de la Salud se constituye en una variante de preocupación. Estamos ante un virus que ha demostrado experimentalmente tener un potencial de infección inmenso, uno de los más grandes de todos los tiempos. Por eso queremos decirle a la población boliviana, es importante extremar las medidas de bioseguridad y es importante también garantizar la vacunación en todos nuestros grupos etarios. Bueno, más que propuesta, nosotros hemos venido a transmitir la estrategia que se tiene establecida como gobierno nacional. Ahí podremos escuchar también las sugerencias de los distintos servicios departamentales de salud que permitan, con el conocimiento real que tienen, con el conocimiento local que se tiene, poder optimizar la campaña de vacunación, poder optimizar los mecanismos de protección de la salud de nuestro pueblo. ¿Quiénes han confirmado su asistencia, por favor? Bueno, todavía nosotros hasta el momento tenemos la confirmación de 7 autoridades, si mal no recuerdo, autoridades departamentales. En ese sentido, nosotros esperamos que estas autoridades puedan participar. La lógica es aplicar otro de los pilares que ha definido desde el inicio de su gestión nuestro hermano presidente. Primero, diagnóstico masivo, oportuno, gratuito. Vacunación para toda la población boliviana. Coordinación con gobiernos subnacionales. En este pilar que estamos manejando, o en este pilar, el cual ha sido uno de los elementos que ha sostenido nuestra estrategia integral, es que estamos realizando esta actividad que nos permita sinergizar los esfuerzos para atender esta pandemia. Queremos decirle a la población boliviana. Ahí estábamos escuchando las palabras entonces del ministro de Salud hablando sobre esta reunión a la que ha convocado a las autoridades. Doctor, vamos a continuar hablando aquí con el doctor que nos acompaña. Ahora, es importante lo que dice él, ¿no? Una tasa de letalidad baja, dice el doctor Carlos. ¿Usted coincide con esto? La verdad que la Omicron ha llegado en una etapa donde una gran cantidad de la población tiene inmunidad para COVID. Ya sea por las vacunas o por la enfermedad, o porque ya le dio. Pero, entonces no es lo mismo que cuando llegó sin ninguna inmunidad, la letalidad era mucho mayor. Claro. Ahora, por causa de las vacunas y la enfermedad, la letalidad ha caído porque ya tenemos inmunidad. Y mucha de esa inmunidad a veces podemos hasta contagiarnos, tener síntomas, pero ya tenemos algunos anticuerpos que pueden ser protectores y eso evita con que nos lleve a hospitalizarnos y a morir en muchos casos. Claro. Ahora es importante saber de que por más baja letalidad que haya, una persona fallecida, un contagiado, ya es de preocupación, porque no estamos hablando de números, estamos hablando de familias que sufren, de personas que quedan huérfanas, de padres que pierden hijos, hermanos, etc. Por eso es la importancia de entender que no son cifras nada más. O sea, el día que digamos hay un solo caso de contagio, no es para alegrarse tampoco. Sí, de alguna manera, porque bajan los contagios. A ver, la gente se está pronunciando, Charlie, a través del WhatsApp, ¿no? Se explotó el WhatsApp, te quiero decir, 785-03819. Así
es, mira, uno de los mensajes que nos están llegando dice, falta de vacunación. Debería ser obligatoria la vacuna contra el COVID porque los que nos vacunamos estamos sufriendo las consecuencias. Aparte, debería seguir el carnet de movilidad para poder ingresar al banco, por ejemplo. Yo di ayer positivo, pero una hora antes estuve en el banco y ya no hay filtros. Los micros están llenos y en los que antes llevaban alcohol, ahora no llevan ni agua. Falta de control por las autoridades. Secuelas también. ¿Qué dice, doctor? Las secuelas. También quedan. Si nosotros preguntamos a 100 personas, probablemente en 70-80% de las personas que han tenido el COVID han quedado con secuelas, ya sea lagunas mentales, problemas de concentración, dolores en los huesos, dolores musculares, problemas en los pulmones por la fibrosis que puede causar el COVID. Tenemos otro mensaje, doctor, gracias por la acotación. ¿Tenemos otro mensaje, Charlie? Claro que sí, dice, yo tenía resfriado fuerte y no sé si es COVID. Ahora con tantas variantes uno no sabe lo que tiene. ¿Qué le podemos decir a esa persona, doctor? Que lo importante es hacerse el test, porque ahí vamos a saber si tiene o no tiene, ¿no? Ahora consideremos que todo síntoma respiratorio puede ser COVID, entonces tenemos que hacer el testeo. Y el problema es que esos números que nosotros vemos de pacientes positivos es solo un porcentaje pequeño de la gran cantidad en realidad que hay, porque muchas veces si tenemos una familia, alguien se hace un examen y las otras personas no se hacen, ya se consideran positivas, ¿me entiende? Entonces, el número que vemos el reporte diario. El reporte diario es solamente menos del 10% de la gran cantidad. De los que realmente están contagiados. Sumémosle un 90% de esos números. No nos asuste. Escúcheme, doctor, antes de leer este mensaje, por favor, se me ocurre esta pregunta y no la quiero dejar ir, aprovechando que estamos hablando de las pruebas. Usted me hablaba de pruebas. Bien, ¿estas pruebas pueden detectar cualquier variante o subvariante? Las pruebas que tenemos actualmente en el país. Sí, la de antígeno tiene una sensibilidad buenísima, entonces podemos utilizarlas con total seguridad. Bien, o sea que si una persona está contagiada con la BA4 o la BA5 y se hace esta prueba, le va a salir o positivo o negativo dependiendo. Le va a salir. Bien, tenemos otro mensaje, Charlie, por favor. Así es, tenemos otro mensaje que dice, buen día, una pregunta para el doctor. Yo y mi esposo nos colocamos la Johnson & Johnson. Es la pregunta para el infectólogo que están haciendo la entrevista. A ver, doctor, ¿qué le podemos responder? La pregunta es, ¿cuál puede vacunarse después? Sí, ¿no? De la Johnson & Johnson. Sí. En realidad puede vacunarse con... Ahora no hay ningún problema. Tenemos las vacunas Pfizer. Ajá. Entonces puede vacunarse con la Pfizer sin ningún problema. Esa es la de refuerzo. Sí, ¿no? La de refuerzo. O la otra de RNA también puede vacunarse, no hay ningún problema. Muy bien. Naira. Sí, yo tengo una pregunta, doctor, por favor. Los chicos ya van a volver a las clases. ¿Qué se puede hacer? ¿Será que se sugiere las clases vía Zoom para poder cuidarlos? Porque los chicos aparecen con el barbijo de pañuelo, lo pierden, se les cae, se lo vuelven a poner. ¿Cómo se los cuida a los chicos? La OMS y el CDC americano han trazado estrategias para disminuir el contagio y se ha visto que esas estrategias son espectaculares porque disminuye el contagio aún en pacientes que tienen COVID dentro de la sala de aula. Entonces se debería hacer este tipo. Nosotros hemos hecho un plan, nosotros como Sociedad Cruceña de Pediatría, y se lo hemos mostrado a la gobernación para disminuir el contagio, para no perder clases, porque perder clases también perdemos muchas cosas, no solamente conlleva consecuencias, ¿no? Conlleva consecuencias, niños que a veces no vuelven a clases, comienzan a trabajar, los hacen trabajar y dicen, este niño de 10 años trabaja bien, ¿no? Lo voy a dejar aquí. Qué Entonces, locura. hay un porcentaje de niños, y eso ha salido en estudios en toda Sudamérica, de la disminución, el ausentismo escolar, como los papás a veces o cuidadores, porque hay niños, si nosotros preguntamos, hay un 20% de niños que ha quedado huérfanos. Entonces, estos niños se los coloca a trabajar con el pretexto también de que se pueden contagiar. Entonces, si nosotros ponemos en la balanza qué es mejor, Claro. ¿no? Hacer un protocolo de disminución de contagio en los colegios versus lo que puede causar quedarse en casa. ¿Entienden? Bien, yo quiero, por favor, doctor, cámara 1, que usted me dé un mensaje a la gente que nos está viendo. Creemos conciencia. Que la gente de una vez por todas empiece a cuidarse un poco más. Capaz lo de las medidas, lavarse las manos, y es algo que está trillado en nuestra cabeza, se nos ha dicho tantas veces que mucha gente ya ni siquiera lo escucha. Pero la vacunación puede ser una alternativa importantísima para contrarrestar los efectos negativos del COVID.
Usted, bajo su experiencia, doctor, según lo que está viendo, lo que puede evaluar de lo que está pasando, el mensaje a la gente. Creo que lo mejor que se le puede decir a la gente es que tengamos empatía. Si tenemos algún síntoma respiratorio, quedémonos en casa. Tal vez nosotros tengamos una inmunidad buena, pero la persona que está a nuestro lado, que tiene un familiar, muchas veces pasando un problema de cáncer, un niño pequeño a veces, sabemos que los niños menores de 1 año son los más afectados, son los que pueden pagar las consecuencias. Entonces tengamos empatía, hagámonos el test y vacunémonos, por favor. Las vacunas se vencen y ya está, los números están ahí. Las personas que se mueren son las personas que no se han vacunado. Entonces vacunémonos, tengamos nuestras vacunas al día, que se vienen subvariantes peores que esta que está pasando aquí en nuestro país, ¿no? Entonces ese sería el mensaje. Bien, esto que hemos hablado con el doctor no es para que usted tenga o viva con ese miedo, ¿sí? De no querer despertar mañana porque no sabemos qué va. No, sino para tener cuidado, ¿no es cierto? Para tener un poco de precaución en este sentido y aprovechar lo de las vacunas, que definitivamente es por lo menos una solución hasta cierta parte respecto a esta enfermedad. Gracias, doctor. Un gusto siempre. No, Que le vaya bien y lo esperamos próximamente. Perfecto. Se quede aquí con nosotros el doctor